Buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el módulo de lectura crítica. Mi nombre es Alba Cecilia Linares Soto. Soy especialista en docencia universitaria, magíster en educación de la Universidad Metropolitana. Daremos inicio con esta lectura que me voy a permitir leer de George K. McGee. La lectura depende de los conocimientos previos del lector y requiere contextualizar e inferir las intenciones del autor y la construcción activa de nuevos conocimientos. De esta manera daremos inicio. El módulo de lectura crítica lo que busca, pretende, es evaluar las capacidades de entender, interpretar y evaluar los textos que manejamos en la vida cotidiana y en los ámbitos académicos. El propósito es establecer que un estudiante tenga comprensión lectora que le permita entender, interpretar y tomar una postura crítica frente al tema del autor. Pues bien, en este momento vamos a hablar un poco de lo que son las competencias. Es preciso que determinemos o conceptualicemos lo que es una competencia. Partamos que la competencia es aquella habilidad, destreza y aptitudes que se manejan dentro del aprendizaje, entre las cuales encontramos tres aspectos importantes. El saber ser. Este tiene que ver con toda la valoración de los sentimientos, de las aptitudes que se tengan frente al aprendizaje. El saber hacer tiene que ver con la parte de capacidad de las destrezas y las técnicas que se utilicen en el pro del aprendizaje. Y por último, el saber hacer, que tiene que ver con el conocimiento o esa capacidad de aprender. Una vez visto esto, partamos a mirar lo que evalúa el módulo de lectura crítica. Sí, hay tres aspectos importantes que debemos determinar. La primera tiene que ver con identificar, entender los contenidos locales que conforman un texto. Es aquí donde se hace un proceso de análisis, de lectura, que permite al estudiante tener una información de lo que el autor quiere decir. Luego tenemos el siguiente aspecto, que tiene que ver con la comprensión y la articulación del texto para darle un sentido global. Ya aquí el estudiante requiere otros aspectos importantes en donde debe analizar, empieza el proceso cognitivo aquí, hacer todo lo que tiene que ver con la interpretación de lo que ese autor quiere expresar. Y por último, tenemos la parte de la reflexión que hace el estudiante, donde toma esa postura para entender desde los conocimientos previos que él tiene o los que ha manejado y los contextualiza a una realidad, dependiendo obviamente de lo que el autor está tratando de darnos a conocer en su texto. Luego, dentro de este proceso encontramos que en la lectura crítica se dividen o se manejan dos tipos de textos, entre los cuales encontramos los textos continuos y los textos discontinuos. Para los textos continuos, para de pronto recrear un poquito, son aquellos que normalmente hacemos cuando hacemos la lectura de un cuento, de una novela. Estos cuentos continuos tienen unas partes que se articulan de frases, de palabras que le dan sentido a la interpretación que se le hace del autor. Los textos discontinuos manejan una infografía más diferente. ¿Qué quiere decir esto? Maneja gráficas, maneja tablas estadísticas. Podríamos decir también como ejemplo de un texto discontinuo lo que tiene que ver con las tiras cómicas, que no es totalmente plano, no hay una secuencia literal, sino que requiere de un análisis totalmente diferente. Partiendo de esto, encontramos que estos textos, volviendo a lo que se dice de un texto continuo, se pueden dividir en los textos literarios que harían parte de lo que sería un texto descriptivo, expositivo y argumentativo. Entonces es importante tener claro lo que tiene, lo que posee, cuáles son las partes de cada uno de estos textos para poder darle sentido a la lectura.
Bueno, en esta parte vamos a hablar de los criterios que el estudiante debe desarrollar en la competencia de lectura crítica. Tenemos el primer criterio que tiene que ver con identificar y entender el contenido local que conforma el texto literal. Es aquí donde el estudiante debe entender los elementos locales que constituyen el texto y de igual manera identificar los eventos narrados de manera explícita en un texto literario, descriptivo o sea bien una tira cómica. Luego tenemos el segundo criterio que tiene que ver con la inferencia que el estudiante hace a partir del texto. ¿Qué debe hacer él aquí? Comprende la estructura formal de un texto, su función y sus partes. De igual manera debe identificar y caracterizar las diferentes voces o situaciones que se presenten en un texto. Este estudiante, de igual manera, en este criterio debe relacionar las diferentes partes que conforman el texto, identificar y caracterizar la idea y las afirmaciones presentes en lo que el autor quiere expresar y por último debe tener el tipo de relación existente entre los elementos de un texto discontinuo. En el tercer criterio ya interviene lo que tiene que ver con la argumentación. ¿Qué debe hacer el estudiante? Reflexionar, evaluar y poner su punto de vista frente a lo que el autor quiere decir. Entonces, establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto argumentativo o expositivo. Debe establecer la relación entre textos o otros textos con otros enunciados que estén implícitos en el texto. El estudiante debe reconocer los contenidos valorativos presentes en un texto. De igual manera, mirar todas las estrategias discursivas que utiliza el autor y, por último, contextualizar adecuadamente un texto o la información contenida en él para poder dar su postura. Pues bien, ahora vámonos con un ejemplo de los que podríamos encontrar en las pruebas. Me voy a permitir leerlo. Los nuevos templos. Los centros comerciales surgen en la medida que hay desvalorización del centro de la ciudad y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocan allí a la ciudadanía. La plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que suponen más convivientes. Descuidemos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el argumento de Mau Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe, lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de consumir. Es la forma de ser feliz. Perdón, lo repetimos. Segundo párrafo de los nuevos templos. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de consumir es la forma de ser feliz, al parque o a la calle que bulle con sus realidades complejas. Pues bien, ahora vamos con el ejemplo de la pregunta, el enunciado. En el anuncio, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de. ¿Cuál es la palabra subrayada? No, sino a exhibir. Sino es lo que vamos a analizar. Dice esta pregunta que tiene 4
opciones de respuesta, las cuales vamos a analizar a partir de la palabra si no. Entonces tenemos A, restringir la información de la idea anterior. B, explicar lo anotado en la idea que la precede. C, señalar una oposición con lo anotado previamente. D, ampliar la información de lo no anotado previamente. Entonces tenemos que la afirmación busca identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. La evidencia nos dice que el estudiante identifique y entienda los contenidos locales que conforman un texto. Y por último tenemos que el nivel de complejidad de esta pregunta es baja, dando como respuesta la opción de respuesta, la D, que es ampliar la información de lo anotado previamente. Vamos a seguir con la segunda pregunta, que tiene que ver con un nivel de complejidad superior. Entonces, dice lo siguiente: una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es A, citar la opinión de un texto en el tema. B, hacer alusión a los teatros y a las plazas públicas. C, cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. D, mencionar las demandas del capitalismo. Una vez leídas las opciones de respuestas, hagamos la justificación de lo que sería la respuesta. Es aquí cuando el estudiante debe identificar la frase de Maus Suárez y reconocer la estrategia argumentativa que la subyace, que vendría siendo el argumento de autoridad, debido a que el estudiante debe tomar distancia del texto y evaluar las estrategias discursivas contenidas en esta pregunta y evaluar lo que sería la tercera competencia de lectura crítica. Entonces, ¿qué hace él? Reflexiona a partir del texto y evalúa su contenido. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer las estrategias discursivas del texto para, por último, escoger la opción que en este caso sería la A, y es citar la opinión de un experto en el tema. Siguiendo con esta modalidad de evaluar, nos encontramos ahora lo que tendría que ser una evaluación de un texto discontinuo. En este momento están observando lo que tiene que ver con una tira cómica. Aquí el estudiante debe analizar y hacer la interpretación, obviamente también contextualizarlo a la realidad para poder dar una respuesta a lo que serían el análisis de estos textos discontinuos. De igual manera, podríamos encontrar este tipo de imágenes en los textos discontinuos, como son las infografías, los mapas, las informaciones estadísticas que requieren hacer todo ese despliegue que requiere que el estudiante haga el análisis, pueda relacionarlo y poder contextualizarlo a la realidad para dar una respuesta. Bueno, apreciados estudiantes, con esto hemos dado por finalizado lo que sería recrearles un poco lo que tendría que ver con su prueba. Les auguro muchos éxitos. Es importante que tengamos en cuenta no solamente la parte profesional que han desarrollado a lo largo de su carrera, sino que sean capaces de implementar todo lo que tiene que ver en lectura crítica con su vida personal y profesional. Es importante que un médico, que una enfermera, que un psicólogo, que un fonoaudiólogo pueda, a través de la lectura crítica, poder mostrar todos esos procesos de reflexión en su quehacer profesional y que sea de esto un punto de partida para ser caracterizados como profesionales íntegros dentro de su proceso de formación y que toda esta información de lectura crítica la puedan llevar a cabo en su campo laboral y que puedan ser muy reflexivos, muy contextualizados con la realidad y poner de todo ese conocimiento cognoscitivo que ustedes tuvieron a lo largo de la formación, poder tener en práctica. Deseo de todo corazón que esas pruebas sean un buen comienzo para su vida profesional y que a nivel académico la universidad les haya podido brindar todo este bagaje para que sean los mejores profesionales. Un gusto.